con la venia. Bueno, pues tenemos aquí de nuevo una repetición, en fin, de disco rayado, pero además de rayado, un disco yo creo que ni de vinilo, los que había de un material anterior al vinilo. Esto es horroroso, esta retórica falsa completamente de una izquierda irredenta, de una orientación netamente comunista ya superada. Pero parte del problema de una retórica falsa es que, dejando de considerar la cuestión formal, materialmente, esto es un conjunto de falsedades. En primer lugar, le voy a recordar a usted, el principio de non-refoulement es un principio que el derecho internacional público establece exclusivamente para las situaciones de asilo o refugio con arreglo a ese derecho internacional. Es decir, no es un principio cuyo cumplimiento sea exigible en cualquier situación de paso de una frontera en condiciones de ilegalidad. Es cierto que hay una sentencia relativamente reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que parece pretender extenderlo. Es una sentencia y parece pretenderlo. Ya veremos si esa doctrina se confirma por los demás. Si se confirma, pues sería un exceso del tribunal porque estaría legislando. Estaría disponiendo lo que el derecho internacional lo dispone. Esto en primer lugar. Es decir, que pueden ser rechazados en frontera aquellos que no tratan de traspasar la misma invocando una condición de asilado refugiado. Esto para que usted lo sepa, porque parece que no lo sabe. En segundo lugar, hay una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos del año 2020, muy criticada por la doctrina próxima a su grupo, que no es menor en esa disciplina científica, que dice expresamente, en un caso atinente a España, y por cierto, a la valla de Melilla, que es perfectamente posible la devolución en caliente cuando quien traspasa la frontera es quien se sitúa en una posición de ilegalidad respecto al Estado en el que ingresa sin derecho a hacerlo. Y eso fue además en una situación en la que quien así actuó pertenecía a un grupo muy numeroso. Es decir, que se está considerando por ese tribunal, que según usted también será fascista o no sé qué cosa, el de Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, está considerando que es posible la devolución en caliente individualizada sin necesidad de incoar ningún expediente administrativo por parte de la autoridad española, precisamente en una circunstancia tal como la de un asalto masivo. ¿Esto usted tampoco lo sabe? Pues si no lo sabe, lo debería saber. En tercer lugar, y concluyo, señor presidente, ustedes tienen una idea absolutamente disparatada acerca de que cualquier tipo de inmigración, es decir, aquella que trata de traspasar las fronteras sin ningún derecho reconocido en las leyes, en el derecho internacional, sea legítima, por razones que ustedes invocan de naturaleza económica. Pues esto no es así en el derecho internacional, ni lo va a ser. Ni lo va a ser porque la tendencia es precisamente a restringir este tipo de inmigración, a restringirla en un sentido de exigir el cumplimiento de la legalidad vigente y en un sentido incluso de endurecerla, precisamente por las situaciones que tienen que, en fin, a las que tienen que hacer frente muchos estados afectados por este tipo de inmigración masiva irregular, entre ellos de una forma clarísima, España. Y ustedes siguen sin enterarse. Es que yo no comprendo, esto ya lo he dicho en alguna ocasión, cómo el grupo Sumar o el de Podemos, me da igual, este efecto o algún otro, comparece en esta comisión o en cualquier otro órgano de este Parlamento, de esta Cámara, para presentarse como defensor de los derechos humanos y en tal calidad atacar a un régimen político, en este caso el de El Salvador y de su presidente, el señor Bukele. Esto es incomprensible. Es incomprensible porque demuestra que ustedes no tienen ningún inconveniente en mentir con descaro. Su grupo político es un grupo
que no renuncia ni ha renunciado, que yo sepa, a su alianza con regímenes abiertamente dictatoriales que son responsables de persecuciones políticas sin fin, de decenas, centenares y miles de muertos, de presos políticos, y ustedes, sin embargo, aquí pues todo esto lo omiten y hablan del señor Bukele, simplemente porque el señor Bukele desde 2020 ha llevado a cabo una labor de pacificación en los centros urbanos de esa república, que se dice que se debe a la militarización de la policía civil. Bueno, no lo sé. Lo cierto es que sus resultados son resultados aprobados claramente por el pueblo salvadoreño, como demuestran los resultados electorales, porque ha contribuido a que la delincuencia callejera sea reducida de una forma muy notable, por no decir completamente erradicada. Y además invocan ustedes aquí unos acuerdos internacionales, como no, de los que la otra parte es la de los Estados Unidos, bajo la administración Trump. Y claro, esto para ustedes constituye tráfico de personas, tráfico en el sentido de comercio de personas, es decir, por precio. Pues esto no es así, porque usted mismo ha dicho que se trata de un tratado bilateral relativo a la custodia de inmigrantes expulsados de los Estados Unidos. Esto no es lo que usted dice. Usted lo presenta aquí de nuevo de modo tergiversador, que es lo que caracteriza siempre sus palabras y su descaro y su voluntad de engañar a esta Cámara y a los españoles. Usted de lo que tiene que hablar es de Cuba, de la República Bolivariana, de Venezuela y de Nicaragua. Y cuando hable usted en términos de inequívoca crítica irrenunciable de tales regímenes criminales, entonces usted podrá comparecer aquí con la dignidad suficiente para hablar de otros distintos de los tres mencionados, nada más. Mire, yo ya esta proposición no de ley, al leerla, no entendí porque la formulaba el Partido Popular, y después de haber oído la intervención de defensa en esta sesión he entendido aún menos. No he entendido absolutamente nada. Yo quiero comenzar mis palabras dirigiendo una pregunta al portavoz del Partido Popular. ¿Ustedes saben que están replicando una proposición no de ley de Bildu de hace escasamente 3 meses? ¿Que Bildu propuso lo mismo a esta Cámara? No sé si lo saben o no, pero deberían saberlo porque se debatió en esta comisión. No lo sé, es una cosa sorprendente. ¿Ustedes no se han preguntado por qué razón Bildu sostuvo aquello o pretendió aquello? ¿Y no se han preguntado en consecuencia si ustedes, como Partido Popular que son, pueden coincidir en un planteamiento como el de Bildu? Pues me da la impresión de que no. Pero es que además de sus explicaciones no se entiende nada. Entre otras cosas, me parece que usted en algún momento ha tenido algún lapsus, porque ha atacado con fiereza la pretendida soberanía del Reino de Marruecos en el territorio del antiguo Sáhara Occidental, y en un momento dado ha dicho que había que afirmar la soberanía marroquí. Me parece que ha sido un lapsus, ¿eh? Pero bueno, en su conjunto la intervención, yo, perdóneme que se lo diga, me ha parecido absolutamente caótica e ininteligible. Usted habla de los intereses de España. ¿Usted puede decir cuáles son los intereses de España en el territorio del Sáhara Occidental? Yo no hablo de que haya que criticar la postura de España en relación con Marruecos y con sus pretensiones de que ese territorio sea una región autónoma. Esto ya lo sabemos, lo hemos dicho 50 veces. ¿Pero qué relación guarda esto con el control del espacio aéreo por España? Me dice usted que hay que dar cumplimiento a un mandato de la OACI. Perdone, ¿quién es la OACI? ¿Quién es la OACI en términos de legalidad internacional para imponer a España el ejercicio de una potestad soberana sobre un territorio que no es suyo? ¿Me puede usted explicar quién es la OACI? Vamos a ver, yo le recuerdo a usted que además en materia del territorio del Sáhara Occidental se ha debatido recientemente en esta Cámara también en pleno, y ya se dijo, por quien habla en este momento, que España había renunciado en el año 1975 en razón de un acto de guerra del Reino de Marruecos contra España, que se llamó entonces Marcha Verde, había renunciado al ejercicio de cualquier potestad soberana en aquel territorio.
no porque no quisiera descolonizar el territorio con arreglo a las normas y reglas de Naciones Unidas, que era su deseo manifestado previamente en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino porque fue agredida militarmente por Marruecos. Y con el fin de evitar una guerra colonial, se renunció a cualesquiera potestades de naturaleza soberana o de mandato en ese territorio africano. Pero es que además usted no debe haber visto el mapa de África, a cuyo efecto en fin, no le conmino, no sería mi función, le aconsejo, me permito sugerirle, no sé cómo decirlo, a que lea usted un atlas. ¿Cómo pueden estar los afectados los intereses españoles si lo único que podría temerse es una intervención por el espacio aéreo de la Fuerza Armada marroquí contra las Islas Canarias, cosa que no se puede excluir, y más con este gobierno, que a lo mejor le da un premio al sultán Mohamed VI por tal iniciativa? Si usted ve el mapa, usted verá dónde se sitúan las Islas Canarias respecto del continente y, por lo tanto, que España controle el espacio aéreo del Sáhara Occidental no garantiza en absoluto un tipo de trayectoria de naturaleza militar por el aire del Reino de Marruecos. No se entiende nada, perdónenme, ustedes han venido aquí a proponer algo fuera de lugar.